siempre desde mi experiencia y, por supuesto, os daré mis opiniones. Pero bueno, me gustaría también conocer un poco las vuestras. O sea, me gustaría que esto no fuera una charla en la que yo os aburro mucho diciendo cosas que he vivido y mis opiniones sobre lo que es una organización digital, que ahora os daré mi punto de vista y definición de lo que es una organización digital, y vosotros lo complementéis con vuestras dudas, con vuestros comentarios y opiniones. Entonces, bueno, si lo podemos hacer, pues antes de empezar con nuestro tema, Ramón, Ujú. si os parece, establecemos un poco las 2 o 3 pautas de comunicación que podemos utilizar. Que, bueno, yo tengo aquí 2 pantallas, en una ya he puesto el chat, entonces estaré leyendo el chat y si queréis escribir cualquier cosa en el chat, yo las voy a leer en tiempo real o casi en tiempo real. De vez en cuando pues, se me olvidará mirarlo, pero bueno. Y si queréis activar vuestras webcams, yo voy a estar viendo todas las caras y aunque os pido que silenciéis el micrófono porque no haya ruido de ambiente, si levantáis la mano yo os daría el turno de voz o Ramón os daría el turno de voz si os parece adecuado. Entonces, con esas dos herramientas de comunicación yo creo que más o menos podríamos tener Ujú. bastante interacción. Perfecto, vale, pues vamos allá. Para romper el hielo, lo que quería preguntarte como primera pregunta es justo lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué consideras tú que es una organización digital? Sí, a ver, yo os voy a dar mi propia definición, ¿no? Porque o sea, puedes buscar en Google, ¿no? Como hacemos todos continuamente, qué es lo que sea, ¿no? Entonces podemos encontrar desde, pues, es cloud o es tener en el móvil mi negocio, que de hecho eso me parecería una definición bastante mejor que la anterior, aunque no son complementarias, ¿no? O que es operar un negocio en la era de Internet. Bueno, para mí, mi manera de afrontarlo o de entenderlo es pues, entender a las necesidades de la sociedad o del contexto en el que estamos a día de hoy, ¿no? Por supuesto, todo tiene que ver con que estamos hiperconectados. Por eso decía lo de que me parece mucho mejor definición la de tener mi negocio aquí, ¿no? En todas las personas. Si pensamos en todas las interacciones que tenemos de media las personas a día de hoy con el teléfono de móvil, o sea, esa métrica, hay gente que ya vive obsesionada con bajar esa métrica, ¿no? Porque mira, el tiempo de uso que tiene de su móvil revisando si me ha escrito alguien un WhatsApp o cualquier historia porque te das una notificación o simplemente porque estás en un sitio en el que simplemente miras la pantalla y ya está, ¿no? Ese gesto. Veríamos que invertimos una cantidad de horas brutales, ¿no? En eso. Y otra manera de abordarlo es, pues, otro ejemplo que a mí me gusta decir, ¿no? El porcentaje de relaciones que hay entre personas que se han conocido vía Internet, ¿no? O de una forma digital, sin un contacto directo, ¿no? Entonces, ¿cómo son las necesidades de este contexto, ¿no? Entonces, siguiendo este razonamiento, ¿no? Que es una de las líneas que a mí me gusta, ¿no? Bueno, estoy viendo que la gente luego ya la pone la cámara tal, ya la pondré yo cuando la pones tú, genial. Ponedla cuando queráis, yo voy leyendo el chat, o sea que si queréis cualquier cosa lo decís. Bueno, ¿a qué voy yo, no? O sea, si tú no compaginas, digamos, si las velocidades en las que tu vida personal está cambiando por las circunstancias que tú tienes a tu alrededor, sean apps, o sea, tu manera de relacionarte con gente, ahora es obvio, porque hay COVID y nos tenemos que relacionar de otra manera incluso con nuestros seres queridos, ya no solo amigos, seres familiares mucho más cercanos, y te ves envuelto en que estás en un entorno de trabajo en el que las velocidades de adaptarse al contexto y a la sociedad son lentas, no inmóviles, es que hay una brecha enorme, ¿no? Entonces, a mí me gusta definirlo de esta manera. ¿Por qué te pones un gorro en tu vida personal, ¿no? ¿Por qué en tu vida profesional, por el contexto en la organización en la que trabajas, tienes que tener otro y tienen que ir las cosas tan lentas, ¿no? Entonces, sin enrollarme más, para mí, ¿qué es una organización digital? Me encanta veros las caras. Hola, Eli. Bueno, hola, Jorge, que no nos conocemos, pero un placer. Al final, para mí, una organización digital, en mi opinión,
si solo tuviese que tener una métrica, es la velocidad en la que se adapta a las necesidades de un contexto, del contexto en el que vivimos. Punto. Y si lo pensáis, encaja con los superempresones internacionales que tenemos como el titular de las empresas más digitales. Pueden ser Netflix o puede ser Amazon. Amazon ahora mismo, que su valor de acciones puede comprar un país. O sea, es brutal, ¿no? Estas organizaciones, Amazon, Netflix para empezar es bueno, no tengo la fecha, soy malísimo con las fechas, pero surgió en 1995. Y Netflix lo que hacía era enviar cintas, o sea, era un videoclub por correo. Tú querías ver una película, alquilabas una película y ellos te mandaban a tu casa por correo una película que tú tendrías que devolver porque no la estabas alquilando. Así empezó Netflix. Ahora que es evidente que es una organización digital, ¿por qué? O sea, Netflix, ¿quién no tiene contratado Netflix? O sea, y si no tienes contratado Netflix es porque tienes HBO o tienes otro servicio de streaming, ¿no? Para ver en tu casa contenido de vídeo, ¿no? Porque es que ya no tiene sentido, y bueno, esto es políticamente incorrecto, pero nuestra generación, los que son más o menos de mi generación, hemos vivido la piratería online. O sea, todos hemos visto series, películas, y todos en algún momento hemos dicho, es que no tengo un servicio de pago que me dé la facilidad que me está dando la piratería ahora mismo. O sea, surgían empresas que se están adaptando a eso de forma ilegal, que obtenían revenue por anuncios por todos lados. Ya te habías aprendido que el botón de descargar no era ese, porque ese realmente era el anuncio, era el otro. O sea, una locura. Hasta que se han dado una respuesta de organizaciones que sí realmente han encontrado esa necesidad y se han adaptado a ella. Claro, entonces, para resumir un poco, sería, no tiene que ver con la tecnología que puede tener la empresa con la que trabaja, sino con la velocidad de hacer negocios, de adaptarse, ¿no? Efectivamente, por ahí quería ir. Y ahora iba a ir al otro caso de Amazon que me parece mucho más friendly explicarlo así. Amazon, diremos, ¡buah, qué organización digital más cojonuda, ¿no? Si me permitís la expresión. En Amazon hay un montón de procesos que son de autómata turco, se llama, ¿no? Cuando tú prototipas un producto digital y vas a ir haciendo iteraciones para ir mejorándolo y haciéndolo, digamos, un producto más sólido, más adaptado a las necesidades de un cliente, uno de los prototipados que hay es el del autómata turco, que tú pones una web, por decir algo, pones una fachada bonita y dices que todo es automático, ¿no? Tu interacción es a través de un canal digital con un cliente, pero por detrás, a medida que va creciendo tu volumen, digamos, de negocio, tienes a personas que están haciendo un proceso manual. Todos esos lo hemos visto muchísimo. No sé si aquí hay muchos que han trabajado en organizaciones que se han empezado a ver en un cambio, ¿no? A lo digital, que todavía decimos, bueno, es que todavía esto lo hacemos en Excel, ¿no? Bueno, pero eso no es malo, no tiene por qué ser malo. Lo malo es cuando tú no te estás adaptando lo suficiente para dar un buen servicio operativo a tus clientes. Entonces sí es un problema. O sea, no eres más digital por no utilizar el Excel y utilizar de golpe Azure o da igual, o Amazon Cloud. No. Claro, Porque tú entonces, puedes ser igual de lento adaptándote a la necesidad que hay en el contexto utilizando algo cloud que un Excel. O sea, entonces, siguiendo en esa línea, ¿cuál tú crees que es algunas de las claves para transicionar de esas empresas tradicionales a una empresa digital que se mueve rápido? exacto, ahí quería llegar. Entonces, fíjate que yo de todo lo que llevo hablando es casi, digamos que es bastante humano, ¿no? Yo creo que la clave y el problema siempre son las personas, siempre son la mentalidad de esas personas que conforman una organización. Siempre lo he pensado así. Y al final, tú con quien tienes que trabajar es con la organización en sí, y eso que son personas. Entonces, por eso todas estas corrientes suelen enfocarse a cultura, hablan de talento, lo dicen de muchas distintas formas. Y por supuesto que es necesaria la tecnología o cualquier instrumento, por supuesto, que tienes que habilitar aquello, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuáles son las claves? Pues, sinceramente, depende tantísimo en mi experiencia. Yo he trabajado sobre todo con grandes organizaciones en adopciones y transiciones a
a la agilidad o a la transformación digital, ¿no? La etiqueta a veces se confunde o se aplica la misma, ¿no? Cada caso difiere un poco. Si es verdad y coincidimos en todo este tipo de charlas, coincidimos prácticamente todo el mundo. Tener al CEO detrás, digamos, o sea, tener una persona que tiene el mayor empeoramiento de la empresa, no al segundo del CEO, no, al CEO. Si el CEO no quiere hacer eso, o salvo excepciones, y esto lo hemos hablado justo hace no mucho Ramón y yo, salvo excepciones, porque una empresa puede estar a punto de la bancarrota y eso ya es un movimiento de desesperación, ¿no? Porque el CEO va a salir por patas, es el que da igual, ¿no? O sea, el empoderamiento de este hombre, que el pobrecito está ahora mismo bajo una presión y tiene que buscarse la vida de alguna manera, bueno, eso puede ser una excepción, pero en la mayoría de casos tiene que ser esa persona. Y su equipo de confianza. Depende del tamaño de la organización, estamos hablando de si es un Chief Digital Officer, Chief Cultural Officer o los nombres que le vayan poniendo. HR o People Officer, etcétera, ¿no? En los casos que he trabajado yo, normalmente se lidera por IT, este tipo de iniciativas, porque tienen un problema en la gestión de la demanda de sus líneas de negocio en una empresa grande. El tema es que si eso no extiende a, digamos, al discurso más humano, si no entra recursos humanos, que me parece clave, el Departamento de Recursos Humanos cuando entra a formar parte en esto es fundamental, y trabajan en consonancia, no avanza. Y luego, si, digamos, nuestro negocio, no quiero hablar de otras áreas de la organización como el negocio, ¿no? Que es muy, eso es como, muy como se dice cuando estás muy posicionado en un departamento IT, ¿no? Que se habla del negocio como el no IT, ¿no? ¿Aquí qué hay? Aquí es o eres IT o eres negocio, ¿no? En este tipo de empresas, si pensamos en cómo trabajaría yo en una startup de 10 personas, ¿no? En las que todos tenemos participaciones. ¿Qué negocio, ni qué IT, ni qué nada? Somos todos todo, ¿no? O sea, al final, el tema es ir trabajando con cada una de esas patas porque no puedes deshacer toda la jerarquía de golpe y todos esos silos, como los llaman, que no son silos, realmente es porque tú le tienes que dar a entender que el sistema de bonificación no funciona, el de un directivo. Tú no puedes decir, tu director de, me da igual lo que sea, de marketing, voy a decir, tienes un bono porque si llegamos a esta métrica que es tuya y de tu departamento y la gente que te reporta a ti, tienes esta bonificación de, no voy a decir los ceros porque, bueno, asusta, pero bueno, muchas de estas empresas por la ley de transparencia los publica. ¿Cómo va a trabajar esa persona con su compañero, el director de otro departamento, en este caso puede ser IT o el que sea, como si fueran un equipo? Si vamos a entender que somos un equipo, lo que nos tiene que hacer equipo es que tenemos una visión y un objetivo común, ¿no? Entonces ya es muy difícil. Ese es el principal problema que yo veo en la transición de una jerarquía hacia una organización digital, pongamos de la etiqueta, ¿vale? Claro, ¿no? Sería transicionar de una organización funcional. Quizás es importante, ¿no? Esto de que se cambie la orientación y los objetivos, porque al final, en una organización funcional, lo que ocurre es que las prioridades difieren, ¿no? A pesar de que todas las personas estén una tras de otra para entregar el valor al cliente, pues cada una de ellas está pensando en lo que le ha dicho su manager, ¿no? Entonces, quizás esto sea una idea importante que estás comentando. Sí, bueno, es complejo, ¿no? Aquí estamos tocando una infinidad de temas, entonces es complejo. Lo que digo es, claves, empezar. Siempre es empezar con algo y ahora mismo ha tenido que empezar todo el mundo necesariamente, ¿no? Ahora mismo, si pensamos en el COVID, o sea, eso es genial. O sea, para mí una de las claves es que si tu contexto cambia, ahí ya, el que no es adaptativo, hasta luego. Hasta luego, un Ujú. placer, búscate la vida en otro lado porque se acabó. O sea que si tenemos, siempre se dice, ¿no? En gestión del cambio se dice, bueno, el sentido de urgencia, ¿no? Para generar y provocar un cambio. Mayor sentido de urgencia que una pandemia mundial en la que te restringen moverte por la calle y ver a tus seres queridos, dime tú cuál es, ¿no? O sea, eso es ¡pum! O sea, por eso todos los memes que aparecieron, ¿no? ¿Cuál es el mayor agente de tu transformación digital? ¿El CEO, el CDO o el COVID? Pues el COVID, ¿no? Pues está clarísimo. Hay más sensación de urgencia imposible.
Pero sí me gustaría ahora, que si no yo no paro de hablar, pedir algún comentario. O sea, a mí me gustaría saber, porque veo caras conocidas y da gusto verlas, y nombres conocidos a los que no han podido activar la webcam por lo que fuera. Si tenéis algo que compartir vosotros, si vosotros estáis en una situación parecida a esta, ya sea porque en tu trabajo o porque hayas perdido tu trabajo y ahora mismo no estés trabajando, o porque es una situación dura para muchos casos, ya sea por ERTE o el motivo que sea, no quiero entrar en detalles de la vida de cada uno. Si estáis afectados por esto, ¿no? Que acabo de explicar, ¿no? Desde mi punto de vista. No sé si alguien quiere compartir algo, ¿no? Ya sea por teletrabajo, ya sea por lo que sea, ¿no? Sí, bueno, si queréis yo os comento un poco. ¿Me oís? Ujú. Perfecto. Sí. Hola, Eh, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que comentas, ¿no? De que siempre el contexto, cuando cambias, y más que las organizaciones, lo que tú dices, las personas, porque al final las organizaciones están compuestas de personas y son las personas las que tienen que cambiar. O sea, una organización no cambia. Yo como digo, el logo, la sigla, pues está ahí, no se mueve. Son las personas las que tienen que cambiar. Y dependiendo en dónde estés, pues ese cambio, o sea, yo estoy ahora en una transformación digital para una entidad de gobierno, que me diría el otro que se dice el pecado, no el pecador, que, o sea, podremos poner 7 nubes, 4 cloud y todo lo que tú quieras, pero ahí hay gente que son, o sea, dinosaurio de libro. Entonces, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo como digo, pues esa gente, pues apartarles un rincón con la pelota para que jueguen, no hagan ruido, porque si no es complicado. O sea, yo creo que muchas veces las transformaciones estas digitales y tal, yo creo que se venden, entre comillas, de una manera muy... vamos a cambiar toda la empresa. Yo, a lo mejor es mi pesimismo, creo que eso no es posible. O sea, que hay que ser conscientes que la transformación digital no puede permear a toda la organización, por muy... Hombre, si somos 10 en una startup, igual sí, pero a poquito grande que sea la organización, al menos por mi experiencia, no lo veo. A ver, has tocado a mí un tema que creo que, bueno, Ramón, no sé cómo vamos con el guión, pero bueno, yo creo que estupendamente, ¿no? Sí, sí, Si no, perfecto. pues es un tema que creo que entraba ahora, que es el de, al final, estas personas que, como dices, a lo mejor pues, tienen mayor resistencia o son menos permeables a trabajar de otra manera o que de forma digital o sean remotos, o sea como sea, ¿no? Eh, que es de lo que creo que podemos pasar de tema. No sé si alguien más quiere compartir algo al respecto sobre organizaciones digitales, pero a mí me gustaría que pasemos justo a este tema, Ramón, que es Ujú. de roles clave, ¿no? O al final, qué tipo de cualidades o qué cosas, qué skills, qué competencias hacen falta en una organización para que trabaje de esta manera, ¿no? Que realmente creo que es lo principal. Precisamente ahí es, para mí, la primera de las claves es trabajar eso, ¿no? Porque podemos empezar trabajando con personas, podemos trabajar con equipos, pero tenemos que acabar trabajando con un sistema complejo de personas que es la organización. El punto, el punto es este. Yo oigo muchas veces, o sea, y aquí hay fricción, o sea, hay mucha fricción. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que claro, los millennials, yo soy millennial, ya tengo canas en la barba y según la definición de millennial, yo soy millennial. Entonces, para empezar, yo creo que muchas veces se dice millennial cuando se refiere a la generación Z, pero bueno, es que claro, los millennials ya están acostumbrados a las pantallas, les gustan mucho las pantallas. Pues no es que les gusten, es que han nacido con eso, ¿no? No los millennials, la generación anterior a la mía, que es la Z, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que haya personas que tienen 65 años o 70 u 80, que yo conozco a varias, que están mandándose memes todo el rato por WhatsApp. O sea, hay gente así. El tema no es... Es evidente que tú ya, si eres joven o más joven, has nacido con Internet o has nacido con teléfonos móviles como si fuera el pan de todos los días, en vez de llamando al telefonillo a tus amigos para que se baje el tío del balón, que es el del balón y llega tarde. Eso ya no se vive. Eso ahora es otra cosa. Ahora es Instagram tal, la juventud está así tal, la gente joven, adolescentes.
por supuesto han nacido aprendiéndolo, pero es lo que, vuelvo a lo de antes, es la velocidad de aprendizaje. La velocidad de aprendizaje y de adaptación de las personas lo que al final influye, y yo eso he visto gente que independientemente de la edad, yo conozco a gente que es de mi edad, un poco más joven, que son verdaderas piedras. No sé si vosotros tenéis algún amigo que lleva trabajando en el mismo sitio toda su vida, le mueves, no sé, le mueves de un cenicero un poco hacia la izquierda y ya le descolocas, o sea, él cuadriculado, y lo nuevo le cuesta hasta aceptarlo mucho, ¿no? Entonces, ese es digamos, una competencia mala, no tiene nada que ver con la edad. Esa es la gente que realmente, para mí los dinosaurios son eso, como decía Javier. O sea, que un dinosaurio es eso. Y hay gente que es un dinosaurio con 25 años y lo va a ser toda su vida ya. Y hay gente con 55, 65, los que queráis decir, jubilado, que no para. O sea, sorprende más, puede ser, porque tenemos ese estereotipo, pero yo, en mi experiencia, no es para nada así. No sé en la vuestra. Pero bueno, esto es un tema también cultural, como se dice, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que he oído muchas veces, ¿no? Es que una persona de 50 años, los que son más modernos, es igual de friendly con las pantallas que un millennial. Pues tampoco es eso. Un millennial lo tiene desde antes arraigado en su vida cotidiana. Ahora que una persona que no lo ha tenido arraigado en toda su vida se adapte a ello con facilidad y rapidez, puede pasar perfectamente. Entonces, ¿cuáles son los roles clave al final? Porque quitando, digamos, ya la jerarquía de, venga, pues sí, por supuesto, empoderamiento del CEO y de su equipo de confianza, necesitamos muchísimo enabler en esto. Necesitamos enabler y necesitamos canales de comunicación informal por todas partes. Generar esos canales de comunicación informal no es nada fácil, y más ahora que se está viendo que el trabajo distribuido, el trabajo en remoto, es necesario. Y de hecho muchas organizaciones son solo en remoto. Si pensamos cómo funciona una organización que es solo en remoto, pues alucinas, ¿no? Entonces a mí aquí me gusta mucho la analogía que hay con las comunidades de gaming, porque yo soy amante de los videojuegos desde que era pequeño y ahora pues sigo siendo amante de los videojuegos, pero no tengo el mismo tiempo y las mismas responsabilidades que cuando era pequeño. Pero a mí eso me impresiona una barbaridad. O sea, están a años luz de lo que en el entorno de consultores llamamos comunidades de prácticas que hay que hacer en las organizaciones. Si pensáis en el trabajo en remoto, ¿de qué se quejaba la gente cuando le estaban obligando a trabajar en remoto? No, es que no puedo ir a la máquina de café a hablar con mi compañero. Canal de comunicación informal. No es que, y esto es mucho más grave, no es que así no me voy a enterar en qué tengo que trabajar. No sé por dónde empezar a identificar todos los problemas que hay. Cuando tú en tu trabajo siempre va a haber algo de comunicación informal necesaria para tú esclarecer dudas o lo que sea, o hacer un comentario con un compañero. Eso es sanísimo. Pero si tú no sabes en qué tienes que trabajar sin esos canales de comunicación informal, hay un problema en la organización de trabajo brutal. O sea, estamos trabajando por presentismo, puro y duro. O sea, trabajar por presentismo es un problema, porque eso da trabajo a mucha gente. Y esa gente que supervisa el presentismo va a hacer todo lo posible porque no haya ningún cambio, que también puede ser otro de los problemas que hay. Entonces, para mí, los roles clave siempre al inicio de una adopción son, llamémoslo, facilitador, llamémoslo enabler en inglés, llamémoslo Scrum Master, que es el framework que se puso de moda en software y nos estamos comiendo todos, que es buenísimo, pero se implanta fatal. Llamémoslo Agile Coach, llamémoslo agente del cambio, llamémoslo como queráis. Y tiene que tener sola y únicamente ese rol esa persona. Ese rol es, digamos, un cargo. No necesariamente. No necesariamente. O sea, de hecho, la idea es que no lo sea al final. Pero ¿qué pasa? Que las organizaciones cuando empiezan con algo así necesitan que alguien le dé
les indique, les mentorice, les explique los pasos que tienen que dar. Entonces suele ser un rol que coincide con un cargo. Entonces, para ahí en lo que yo insisto, ¿no? Un rol no tiene por qué ser un cargo, realmente. O sea, un cargo al final te dice una serie de actividades concretísimas que tú tienes que realizar. Un rol es al final lo que tú proyectas que tu entorno ve que haces. O sea, puedes hacer role-playing perfectamente. Pero si no empiezas así, no puedes, o sea, te ves atascado y no puedes, ¿no? Entonces, para mí es, por supuesto, roles clave los que hemos mencionado al principio. El equipo de dirección, sea lo grande que sea la organización, cuanto más grande, más directores tienen que estar ahí. Pero que sea un equipo. O sea, si tú no tienes ahí un equipo, no unas verticales por cada dirección, si tú no empiezas generando ahí equipo, aunque solo empieces por 2 directores, 2 grandes áreas en la organización o 3, todos esos problemas se van a reflejar hacia abajo en tus equipos, sin duda, pero sin duda. ¿Y qué tienen que hacer al final los equipos? Tienen que tener esos canales de comunicación informales para poder ser más rápidos en su trabajo. O sea, si yo le quiero pedir a mi compañero de otro departamento que me mande un fichero, por poner un ejemplo tonto, y su respuesta es: pongo en copia a mi jefe para que tú pongas en copia a tu jefe y me diga que puedo dejar lo que estoy haciendo para terminar de ajustar el fichero que me estás pidiendo y te lo mando, pues adiós. ¿Y dónde está mi negocio? Aquí está, pues, no, es que hay uno que no. O sea, si tú le dices al cliente, no, es que mira, todavía te tienes que esperar 3 meses para poder descargar tu factura de la luz en el móvil, porque es que hay uno que le tiene que poner en copia al jefe. ¿De qué cojones? ¿De qué estamos hablando? No, eso no es digital. Vale, Fuera. vamos a ver, si quieres vamos a pasar otra vez a involucrar un poco a la gente que está conectada, porque el tiempo ya nos lo hemos comido. Y así que, bueno, que podéis abrir micrófonos si queréis, y tú si quieres, Arturo, sigue contando ahí tu rollo y que te interrumpan. Sí, gracias Ramón, porque efectivamente esto estaba previsto que durase media hora. Si os queréis quedar un poquito más y abrimos ya a debate, a mí me encantaría estar 5 o 10 minutos más o los que podamos, y si alguien tiene que irse por lo que fuera, pues se puede ir en cualquier momento. Hola a todos. Bueno, Arturo, no hace falta que me presente, ya me conoces. Hola, Eli. Bueno, gracias por estar aquí. Sabes que te adoramos y te lo agradecemos mucho. Lo único que a lo mejor diría, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo único que no sé si ha quedado muy claro a la gente que nos está escuchando o viendo es, a lo mejor haría un resumen de los roles que tú has mencionado para que la gente que a lo mejor esté ahora mismo en esa situación y no sepa muy bien cómo ubicarlos, sí hacer un poco un resumen de los roles con nombres y apellidos, de los más conocidos. Obviamente en cada empresa luego, pues ya sabemos que a veces los maquillan o les cambian un poco, los adaptan, como le queramos llamar, pero a lo mejor un resumen es un poco lo que yo diría. Sí, bueno, voy a intentar hacerlo porque he dicho muchas cosas y las voy a intentar resumir en una frase o en 2. Para mí, roles clave. Empezando desde arriba, el más clave de todos, el CEO, por supuesto. Después, si hablamos de una organización, pongámosle de 20.000 a 50.000 personas, empleados, imprescindible director de recursos humanos, imprescindible director de IT e informática e imprescindible, depende de cómo esté estructurada la organización, alguien de administración. Por narices, el del dinero. Al final depende de cómo funcionen los presupuestos de la organización. Ese ya queda en otro plano. Y si el CEO no tiene tiempo de estar en ese equipo Dream Team, que nombre a alguien que sea su segundo en el negocio core de esa compañía, que puede ser otro director o lo ideal es que fuera el mismo, porque va a haber que tomar decisiones en torno al negocio que son de la confianza de un CEO. O sea, y si el CEO tiene una mano derecha y no es uno de estos directivos, esa persona. O
si él no tiene la disponibilidad. Idealmente que fuera él, pero claro, tú dile a un CEO, no, mira, es que vamos a reunirnos cada 2 semanas. Debería interesarle, sería lo ideal. Pero hay CEOs que van a decir, no, mira, o sea, pues el CEO de Endesa pues te va a decir, lo siento mucho, pero mi agenda no me lo permite, entonces voy a nombrar a esta persona de confianza y le empodero para tomar esas decisiones de negocio. Y así funciona. O sea, funciona. Así la toma de decisiones tiene el ritmo adecuado. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, los llaman de muchas maneras. Agentes del cambio. Es como se llama en gestión del cambio de toda la vida. Scrum Masters los han llamado ahora por un framework que es de Scrum y te puedes encontrar de todo ahí. O sea, te puedes encontrar desde una persona que es developer, que es un developer en IT y es Scrum Master, o te puedes encontrar a alguien que realmente es un especialista en psicología y en gestión del cambio. Te puedes encontrar casi de todo. Pero lo que entendemos por ese rol, lo que hablaba, facilitar los canales de comunicación y de coordinación en una empresa. Diseñar y ayudar a diseñar la organización y dotar de feedback a este equipo que decía de directivos y de CEO. Esos son los ingredientes, roles clave para mí, para transicionar hacia una organización de este tipo. Entonces, creo que en el mercado ahora mismo a esos roles se les llama pues Scrum Master, Agile Coach, muchos más nombres, pero bueno, los dos que más renombre tienen son esos dos. Vale. ¿Alguien querría intervenir también? ¿Alguna pregunta o algún comentario acerca de la visión que tiene Arturo? Hola, Dani. No se te escucha, creo. Dani, no te oímos. Hola. No te oímos. Prueba, si tú me oyes, puedes probar a donde te sale el micrófono. ¿Ves que hay una flechita? Si pinchas en la flechita, mira a ver si tienes seleccionado el micrófono de tus auriculares. De momento no te oímos. No, pero ahora lo tienes igualmente desactivado el micrófono. Ahora sí. Ahora te oímos. Perfecto. Es que esto de las tecnologías es la frase del siglo, ¿no? Estás muteado. Sí, bueno, cuando no te aparece un hijo por aquí. Bueno, decía yo que yo soy un poco anarquista de los roles y de las estructuras. Sí, esta estructura yo sí la veo, es una estructura muy quizá clásica, o veo que defines mucho una parte muy política, que es todo los CEO, directores y tal. En grandes empresas entiendo que tiene que existir eso, pero luego has empezado a decir las partes más de campo, más de trabajo con equipos y tal. Pero tú concibirías el no tener esa parte tan política, que fuera más transversal sin esos roles. Me encanta la pregunta, Dani. O sea, yo por supuesto, o sea, yo no es que sea anarquista o antisistema, sino que en el fondo yo soy muy, muy sistémico, pero yo creo a muerte en los sistemas complejos. Por eso antes hacía la analogía con el gaming, ¿no? Las comunidades de gaming, o sea, hay comunidades de gaming de millones de personas, pero millones, ¿eh? Y interactúan, sacan adelante lo que sea, se vuelven locos cuando sale la beta de un juego, a ver quién entra en la beta y lo prueba el primero, o sea, se vuelven locos. Y ahí no hay... ¿Qué jerarquía hay ahí? O sea, no hay jerarquía. Lo que pasa es que mi enfoque, por el tipo de... O sea, cuando decimos organizaciones digitales, si tú eres una startup y trabajas en una startup, en una app, yo eso no lo llamaría ni organización digital. Cuando yo pongo la coletilla organización digital, estoy imaginándome una empresa muy grande, sin darle un nombre, me da igual, como las que he trabajado en los últimos años, que viven encerrados en el paradigma de que la empresa es una máquina, hay una jerarquía marcadísima. Entonces, para poder transicionar de eso a algo flexible, ¿no? A algo adaptativo y que responde rápido a estímulos externos, no puedes de golpe decirle al CEO, mira, ¿sabes qué? Te voy a pintar el organigrama, este eres tú y aquí está la gente. Entonces el otro te mira como diciendo, pero ¿tú te crees que soy gilipollas? Por lo menos yo sigo mandando, ¿no? Pero en el fondo funcionan mucho mejor esas estructuras que no son tan jerárquicas
o que cada vez son menos jerárquicas en cuanto a lo que estaba comentando, en cuanto a la velocidad de dar una respuesta a un mercado. Muchísimo mejor que una gran jerarquía en la que para cualquier decisión tú tienes que hacer bottom-up siempre, si una decisión es grande. Las decisiones grandes, si las toma el que más ha trabajado en ello, su decisión va a ser mejor. O sea, al final, ¿en qué se convierte lo que hablaba antes, ¿no? Los roles claves son los enablers. ¿En qué se convierte un directivo? En un enabler. Al final, el que va a ser el enabler es un directivo. ¿Cuál es el trabajo de un directivo? Dotar a sus equipos en su empresa, que son todos ellos, sobre un área específica de conocimiento de las herramientas que ellos necesiten, herramientas físicas o herramientas orientativas de una estrategia, de un negocio, ¿no? O sea que sí, yo soy muy, muy defensor de estructuras planas. No he tenido el gusto todavía de ver una empresa muy tradicional, muy jerárquica, donde predomina la meritocracia, que es como nos han educado a todos, convertirse en una estructura plana, ¿no? ¿Va a acabar pasando? Pues seguramente. No sé cómo, pero va a acabar pasando. Yo estoy convencido. Sí he conocido empresas que han nacido así, que es más sencillo, ¿no? Conocerlo a día de hoy. Empresas que además son 100% remotas. Y hay uno de los paradigmas que todos ahora decimos, ¿no? Ah, no, trabajar en remoto es mucho más barato. Que incluso están diciendo con la ley del trabajo en remoto, están diciendo que ahora la factura de la luz, la parte de la de mi casa me la pague mi empresa, ¿no? Cosas así, ¿no? Es muchísimo más caro trabajar en remoto. O sea, tener una organización, te lo dicen, esto te lo dicen las personas que trabajan en organizaciones full en remoto, les sale más caro trabajar en remoto, en muchos casos tienen más gastos fijos esas empresas. Es lo curioso, que es lo contrario a lo que pensamos. Bastante poco intuitivo. Que no sé si he respondido, pero vamos, yo ahí estoy contigo, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho trabajar las cosas bottom-up, porque al final quien tiene el conocimiento de las cosas es quien realiza las cosas. Sí, está claro que hacer el cambio de algo totalmente tradicional a eso es complicado verlo. Sí, sí, Cuando eso. mayor es la empresa, cuesta más el cambiar esa mentalidad ahí arriba, sobre todo. Gracias. Nada, a ti. Vale, ¿y alguien más se anima a comentar algo? Caso que no, lo dejamos aquí. Sí, que ya hemos pasado el timebox. Y nada, que muchas gracias por conectaros a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por asistir, a ti Ramón, a Bébol, Eli, muchas gracias y Vito. Y bueno, yo lo que os iba a proponer es si queréis comentar esto en otro momento, pues dejaros mis datos de contacto. No sé si tú los puedes distribuir, Ramón. Mi correo electrónico. Sí, claro. Los pasaremos por correo si queréis, tanto el LinkedIn como el correo electrónico y el teléfono si quieres, Arturo. Sí, bueno, o el teléfono, yo lo tengo, vamos, mi teléfono no es nada privado, o sea, yo también puede ser por teléfono, por supuesto. WhatsApp. Y bueno, y estamos en contacto. Ok, gracias. Gracias. Ok, Chao. hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, Chao. hasta la próxima. Buena tarde. Adiós, gracias.